10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oczy biel, ciście laudin. Oczy biel, ciście laudin. Oczy biel, ciście laudin. Oczy biel, la juventud. Juventud come audin. Juventud come audin. Juventud come audin. Non si giace in nessun luogo. Abusa fantatis bielis. Abusa fantatis bielis. Abusa fantatis bielis. No è un fegol di bebeciat. Vai busat de une biele. Vai busat de une biel. Vai busat de une biele. Lai dite al signor plevan. Friulanos, emigrantes, dos palabras que parecen inseparables. La emigración del pueblo friulano no se puede marcar en una época o circunstancia determinada. Si bien hubo dos hechos trascendentes, las guerras mundiales que los marcó, fue una región netamente emigrante, libres de tener que partir. Libars Diescugnila. Cada pueblo tenía su especial dedicación a uno o más oficios y emigraron juntos como friulanos, conformando equipos interdisciplinarios donde les tocó trabajar. Su friulanidad, a pesar de ser distintos pueblos, se unieron en sus cantos y sus dichos. Eso lo llevaron consigo, se decía y cantaban en aquellos años. Furlan salt, honest, laborador. Friulano sincero, honesto, trabajador. El friulano se reconoce enseguida. Tiene estampados sobre sí mismo todos los signos y sellos de su tierra y su cultura. Sabemos que han sufrido. ¿Cuántas veces en sus sueños han vuelto al Friuli? Su pueblo, la iglesia, sus casas, la fuente de la plaza, sus parientes, sus amigos, que debieron dejar con tristeza, lágrimas en los ojos, las manos apretadas y en ellas la valija, atada con una cuerda, nada en los bolsillos, pero en sus corazones y sus mentes el deseo enorme de volver. Según la historia nos cuenta, en el año 1500 hubo obreros friulanos en distintos lugares de Europa. En Argentina se tiene datos del siglo XIX, 1870, como primera inmigración masiva de friulanos. Pero, ¿quién puede asegurar todo esto? Sabemos muy bien que en cualquier parte del mundo podemos encontrar un friulano, sus descendencias, sus obras o sus recuerdos. En nuestro San Juan no tenemos registros concretos. Por el decir de nuestros viejos, en la década de 1910 ya había familias friulanas constituidas que acogían y ayudaban a los nuevos inmigrantes. La otra gran ola de inmigración friulana en San Juan se produjo en la década de 1940, debido a la cantidad de trabajo destinado a la reconstrucción después del terremoto de 1944. La llegada a otras tierras, la nostalgia, la fe y el trabajo fueron hechos comunes y consecutivos que incrementaron la unidad de nuestros padres y abuelos. Nació así un objetivo común, crear un espacio donde fuera posible reunirse
y traspasar sus costumbres y tradiciones. Un fogolar encendido por siempre, para el abrigo de hijos y nietos. Así nació este centro friulano el 20 de septiembre de 1970. Luego vino la compra del terreno, la cosecha, la construcción. Todos aportaban su sabiduría cuanto podían, trabajo, materiales, ayuda económica. Poco a poco se fue logrando nuestro lugar, el fogolar. Acta de fundación del Centro Friulano. Acta número 1. En la ciudad de San Juan, provincia del mismo nombre, a los 20 días del mes de septiembre de 1970, reunidos en el local de la calle Mendoza al 1678 Sur, las personas cuyas firmas figuran en el libro de asistencias con el objeto de constituir una asociación con fines culturales y recreativos que agrupen a los residentes italianos nativos del Friuli y sus descendientes, con el propósito de conservar las tradiciones de la madre patria, dando cabida al mismo tiempo a los argentinos que simpaticen con tales fines, siendo las 9 horas bajo la presidencia del doctor Julián Batistela, designado por unanimidad, se declaró abierto el acto. Constitución y nombre. Previas palabras del presidente con respecto a los propósitos del acto y al contenido y carácter apolítico de la asociación a constituirse, numerosos de los presentes hicieron uso de la palabra, coincidiendo en la intención de darla por constituida y propidiendo a su vez diversas designaciones. Por aclamación, los presentes declaran fundada y definitivamente constituida la asociación que se llamará Centro Friulano, nombre que igualmente fue aceptado por unanimidad, formada con el carácter de socios activos por todos los presentes al acto, quienes deberán ratificar por escrito su adhesión. Designación de autoridades. A continuación, se formó por aclamación una comisión provisoria que regirá los destinos del centro y se encargará del llamado a elecciones, la cual quedó constituida de la siguiente forma. Presidente, doctor Julián Batistela. Vicepresidente, Diego Blaracín. Secretario, Antonio Beorquia. Prosecretario, Sergio Gino Job. Tesorero, Antonio Andreusi. Protesorero, Lino Nogaro. Vocales, José Minín, Adelqui Pellegrini, Victorio Fior, Romeo Liguti, Edgardo Benchiarutti. Vocales suplentes, Antonio Trombetta, Rodolfo Blasic. Revisores de cuentas, Pietro Manganelli, Antonio Cosani. Se da mandato a esta comisión para iniciar los trámites referentes a la compra de un terreno y para hacer frente a dicha erogación. Se establece una cuota inicial de 100 pesos, ley 18.188. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:30 horas. Por comisión directiva, Diego Blaracín, secretario. Doctor Julián Batistela, presidente. En la historia de nuestra institución hay muchas anécdotas, muchos recuerdos y muchos agradecimientos a friulanos y no friulanos, Furlan, Sinás, Maenguis y Divente. Algunos están, otros
ya nos dejaron. Cada uno de ellos merece nuestro recuerdo y respeto por el ejemplo que nos dieron. Pilar fundamental de la familia friulana. Como toda familia, el centro tuvo sus vaivenes. De la euforia de la construcción, el centro pasa a la inserción social. Nos relacionamos con el ente Friuli Nel Mondo y otros fogolars del país. Tuvimos un programa de radio, la unión de todos para ayudar a sus pueblos en 1976, a raíz del terremoto en Friuli, épocas donde solo se reunían para poner la mano en el bolsillo y entre todos pagar las boletas de impuestos, ir al bar de vuelta y tomarse un trago. Festejamos nuestros aniversarios, el primero en el Salón Andreusi y Zulich, luego en nuestra sede propia. Así llegamos a los 25 años que nos convocó a las segundas y terceras generaciones. Caras nuevas y entusiastas. Participamos con mucho amor y más recuerdos. En 1995, el llamado del ente Friuli Nel Mondo a jóvenes y adolescentes de nuestro fogolar a conocer sus orígenes nos permitió compartir y convivir con friulanos de Italia y toda la Argentina. Con el Camposcuola, los encuentros de la amistad friulana, el tour, el encuentro de jóvenes friulanos, el viaje de muchos de ellos a nuestro Friuli. Vivimos un periodo de especial brillo que nos permitió renacer y sentir esa fuerza que seguramente tenían nuestros viejos. Todo esto lo hemos logrado con el culto al trabajo, al respeto a Dios como fuente de justicia. El Papa Juan XXIII saludó un día diciendo: «Friulanos, sois un pueblo bien afortunado. No habéis perdido vuestro amor al trabajo y vuestras tradiciones. Tenéis un patrimonio de fe y de costumbres que se han hecho querer en todo el mundo». Yo soy Evelino Facchini, nacido en Tramonte y Sopra, Italia, y he emigrado en el año 34. Mi padre estaba acá en la Argentina, porque la época en aquellos tiempos tenían que emigrar, son pueblos chicos, no hay vida, y así que los friulanos, que serían la parte alta de Italia, toda gente emigrante. En el año 34, cuando yo vine, a los pocos años, en el año 38, la emigración se cerró por el problema de la guerra. Esta guerra del año 38 que duró hasta el año 45. Así que no hubo ningún contacto con los friulanos que habían quedado allá. Yo conocía muchos del pueblo donde yo nací, pocos eran, pero estaban todos los otros pueblos chicos y estaban radicados acá, mire, muchos en Desamparados, por la calle Sargento Cabral, ahí en la calle General Hacha, y parte también de friulano en Albardón. Parece que había gente que le gustaba la agricultura, así que habían allá también. Ahí los muchachos jóvenes estos que vinieron eran niños cuando tuvo la guerra, así que llegaron con una edad de 10, 15 años. Por eso, a los pocos años se reunieron esos muchachos jóvenes, formaron bailes que hacían y tuvieron la idea de formar el Centro Friulano. Y así fue la idea de algunos de los jóvenes, de los viejos, y se llevó a cabo eso. Empezaron a visitar las familias friulanas y conversar, como todo se hace cuando empieza. Costó mucho llegar a empezar, pero llegó el momento, como todo, y empezamos a proyectar qué íbamos a hacer. Mientras cosechábamos, hacíamos unos asados y pensábamos, hacemos esto, hacemos lo otro. Bueno, el problema era que si hay que empezar, hacía falta de dinero para empezar, no era tan fácil. Pero con las amistades, entonces se dijo, bueno,
vamos a hacer un proyecto, a ver alguno que esté en la construcción. Yo estaba en la construcción, trabajando con el señor Bojean, y yo pensé de hacer una cosa fácil, no buscar de hacer una cosa tampoco grande, pero antes de hacer el proyecto busqué de apoyarme en con el señor Bojean, que yo trabajaba con él, porque para hacer algo necesitábamos la herramienta de trabajo. Entonces busqué de hacer una cosa común, sencilla, porque no había dinero para largarse. Y se empezó, y otro de los muchachos, muy capaz, también hizo otro proyecto muy lindo. A mí me gustaba el proyecto que hizo él, pero era más importante hacer una cosa más común de que poderla terminar. Fue un riesgo que hicimos entre todos colaboraron en todo sentido. Empezamos a cobrar cuotas, bueno, vos te dedicás a cobrar a fulano tal, yo al otro, y así, buscar de tener algo de dinero para empezar, porque no era tan fácil. Y nos ayudó la cosecha de la uva un poco. Fue todo mano de obra hecha por, si empezamos a decir, empezamos por la carpintería de madera, que era el señor Nogaro y Pellegrini. Después teníamos la carpintería metalúrgica del señor José Díaz, y así fue las cosas. Después teníamos gente de todo, el que firmó los planos, que es el señor Andrea Fior, y quisiera que no se perdiera esa institución también, porque es una institución que habría que, ¿cómo podríamos decir? Haberla vivido, haber estado, entonces uno se siente bien, ¿ves? Yo me sentiría mal si eso se abandonara, si se dejaba, malísimamente. No me sentiría friulano, entonces. ¿Qué vamos a hacer? Eso es todo lo que puedo decir, no hay otra cosa, y hay que seguir luchando. Nonos, vuestro sueño se ha cumplido. Aquí estamos. En estos 40 años queremos homenajear muy especialmente a alguien que siempre estuvo presente, la mujer friulana. En el corazón de cada friulano hay un rincón reservado a los afectos más queridos, a los momentos más significativos. Ese lugar está siempre ocupado por una figura femenina, a veces duplicada o triplicada. La mamá, la nona, la tía vieja, se reúnen en un mismo espacio. Sus roles se entrelazan y complementan en el quehacer doméstico. La mujer friulana, humilde y fuerte al mismo tiempo, capaz de callar, soportar igualmente el hambre y los sacrificios, pero también capaz de dirigir con firmeza la casa, fundamentalmente patriarcal. Cuando los hombres se veían obligados a alejarse por causas de la guerra o la inmigración, capaces de hacer un hilo de seda como labrar la tierra, silenciosas heroínas de nuestra tierra que han aceptado su destino, sin pedir nada a cambio, ni acordarse de sus derechos. ¿Cuántos friulanos han podido desenvolverse como hombres de bien en Friuli y el mundo gracias al ejemplo y sacrificio de estas figuras maternales que se fueron sin saber siquiera que sus vidas y sus obras habían adquirido un significado perenne? Mi nombre es Giovanna Lucardi de Manganelli. Nací el 13 de septiembre del 1922. ¿No? Tengo, por ejemplo, 7 hermanos, somos una familia bastante numerosa, aquí ya no hay ninguno más, tengo una hermana nomás. Vivo en un pueblo de la montaña donde se cosecha castaña, uva, se trabaja en la tierra, teníamos animales, ¿ve? Y aquí formé mi familia. En ese tiempo se trabajaba en comida, se hacía la comida todos los domingos y veníamos a comer y cada una pagaba su platito, ¿ve? Y se juntaba la plata, ¿ve?
trabajaba también edificando, ayudando a los hombres, ¿ve? En la construcción, en todo lo que se podía, ¿ve? Y bueno, así se ha formado el Centro Friuli. Hacíamos una polenta, que había una señora que no me acuerdo cómo que se llama, hacía una polenta grande con el codeguino, con el salame, con el queso. Era muy divertido, muy entretenido y siempre nos llevábamos bien entre todas. Y estoy contenta porque tengo una linda familia, come una buona furlane, nasciute a Montenars, in provincia di Udin. Ho l'onore di salutare a tutti i furlans dal Centro Friuli e augurare i 40 anni della fondazione, no? E con una bucciata a tutti e us auguri ogni bene e io non potrei stare, però io con il mio pensiero sei con voi altri. Gracias a todas las mujeres friulanas, figuras que vivirán por siempre en el mejor lugar de cada uno de nosotros, porque son la raíz de nuestra cultura y de nuestro ser. Mamma son tanto. Mandi, tornare dal mai, che l'Italia e noi la clama che dal mondo nel paradiso. Oce biel ciście laudin. Oce biel ciście laudin. Oce biel ciście laudin. Oce biel la soventud. Soventud come audin. Soventud come audin. Soventud come audin. Non si giatte in nessun luogo. Abusa fantatis bielis. Abusa fantatis bielis. Abusa fantatis bielis. Nolem fregol di peciat. Guai busa de une bielle. Guai busa de une bielle. Guai busa de une bielle. Lai dite al sior plevan.
mi ha dat far penitenze, il pleban mi ha dat far penitenze, mi ha dat far penitenze di bussar l'angedo. Quindi Brawlings, è passato una sera